Mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Con el ánimo de hoy poner esas votaciones en las manos de nuestro buen Dios, ¿verdad? Que es el que tiene control de toda nuestra vida. ¿Qué venimos estudiando en este espacio? Todo lo relacionado a la iglesia, eclesiología. Ok, entonces ahí escucharon. Los niños de Metamorfosis tienen su clase el día de hoy. Que el Señor guíe esta nueva juventud. Venimos estudiando todo lo que tiene que ver con eclesiología. Hace 8 días tuvimos un panorama importante con el pastor, el cual nos dio un resumen de lo que se ha venido tratando hasta el día de hoy. ¿Alguien quisiera recordar algo importante que se haya quedado con lo que el pastor nos comunicó? Algo que nos haya gustado mucho. A mis hermanos que están asistiendo juiciosos a la escuela. ¿Qué se acuerda de hermana Teresa? Ok, perdón. Cuando habla de diaconisa es el cargo de un servidor. Eso es un servidor. Y con lo que el pastor nos aclaró, nos dijo, ese es un rol que está encargado para los varones. Y ahí quedó esa respuesta de él. ¿Alguien se acuerda de otra? Fiverr, ¿con qué te quedaste con lo que el pastor nos dijo? Señor, Fercho. Ah, hermano Alex. Bien. Hermano segundo, ¿te acuerdas de algo de las escuelas de eclesiología, algo que se te haya quedado que sea importante? Perfecto. Con todo eso de panorama, empezamos el día de hoy con un título que son las marcas de la iglesia saludable. Y vamos a hablar de 3 marcas que son importantes. Como dice ahí en pantalla para que usted lo tenga en referencia mientras la clase, una de ellas es la predicación expositiva. Se habla mucho de que en esa iglesia predican expositivamente. Pues vamos a mirar teóricamente qué es eso. Otra de ellas, la buena administración de las ordenanzas. Y en esta tenemos dos, que es el bautismo y la cena del Señor. Y una última de ellas, algo que hace sana una iglesia, es la disciplina que se ejerce en la iglesia. Mis hermanos, textos que usé y una bibliografía que se utiliza es la siguiente, de Mark Dever, Las 9 marcas de una iglesia saludable, también alguna teología sistemática de Grudem y obviamente nuestra escritura como la autoridad máxima. Esos son los textos que utilicé para desarrollar la clase del día de hoy. Así que abróchense sus cinturones y vamos a estar compartiendo. Le pido el favor a un servidor que tenga el micrófono en la mano para que podamos interactuar con nuestros hermanos. Eh, Creo que está apagado, si alguno me ayuda con el celular del Wilmer, por favor.
Gracias. ¿Por qué tomé a este autor? Quiero contarles que es un autor que trata mucho los temas de la iglesia. Si alguno de ustedes, como dice el pastor, quiere ahorrarse lo de los buñuelitos y quiere comprarse un libro, este es un buen libro. Las 7 marcas de una iglesia saludable. Este autor nos habla sobre la autoridad y la suficiencia de las escrituras, la predicación expositiva, la membresía de la iglesia, ya que segundito nos toca el tema. En ese libro se condensa ese título. También se habla sobre el liderazgo de los ancianos, la sana doctrina, la conversión genuina y la importancia de una iglesia centrada en el evangelio. Así que mis hermanos, cuando pensamos en una iglesia saludable, muchas veces podemos enfocarnos en aspectos muy visibles, como el número de asistentes, la visión y la estructura de nuestra iglesia, la música, las actividades que de pronto hay allí, pero sin embargo, la Biblia presenta, mis hermanos, criterios muy claros frente a cómo es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella, mis hermanos, que permanece Sí. fiel a Cristo, sometida a su palabra y guiada por los principios que el Señor ha establecido. Este autor señala que existen ciertas marcas que permiten identificar una iglesia bíblicamente. Entonces voy a estar en el transcurso de la mañana citando alguno de ellos. En esta clase, como lo tenemos allí, trataremos 3 puntos que son importantes. Y esto, mis hermanos, protege a nuestra iglesia de toda falsa doctrina. Estos principios que están acá visibles para nosotros nos ayudan y ayudan a los creyentes para testificar del evangelio ante un mundo. Además nos van a permitir que nuestra iglesia local, permanezca siempre centrada en Cristo, la autoridad de la escritura como gran fundamento. Así que comencemos con el número 1, la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? ¿Alguien quisiera levantar su manita y atreverse de pronto a darnos un corto comentario? Si no es así, déjeme aclararle y tome nota, porque es bastante elemental tener esta aclaración en nosotros. La predicación expositiva consiste en aplicar fielmente el significado original de un texto bíblico y aplicarlo a las enseñanzas y verlo reflejado en la vida de la congregación. Entonces, es la aplicación del evangelio, de la escritura con fidelidad, no añadiéndole más cosas, no dejándose llevar emocionalmente por lo que yo pueda ver en el texto, sino lo que el texto nos está comunicando. Aquí es donde los predicadores, los pastores se toman su tiempo y su comunión por el Señor para identificar lo que hay allí y exponerlo de la manera más fiel a la iglesia. La palabra exposición, mis hermanos, viene de la idea de exponer, es decir, sacar a la luz el significado que ya está presente en el texto bíblico. Ya está presente la verdad ahí. Es simplemente la manera como, con una gigante lupa, el pastor, el predicador, invierte gran tiempo en la meditación y en armar sus bosquejos y sacar de ahí a la luz las verdades que se quieran transmitir en ese momento en la iglesia. Así que proviene de la idea de exponer, es decir, sacar de la luz el significado. El predicador actúa como un siervo y un mensajero de la palabra, procurando descubrir qué quiso comunicar el autor inspirado desde su contexto histórico, desde su contexto inmediato y su cristología reflejada en el texto. Luego de mostrar esta gran verdad, debe transformarnos estas verdades y llevar a una iglesia siempre a estar presente en la escritura. Mis hermanos, esa palabra de la predicación expositiva debe ser terminología muy natural en nosotros. Si yo llegase el día de hoy a hablar de estos textos, de estas verdades sin un fundamento, ahí es donde tenemos que ponerle la lupa, porque nuestra autoridad es la Biblia y todo debe centrarse en ella. La predicación expositiva produce una iglesia saludable porque alimenta a los creyentes con la verdad de Dios, fortalece el discernimiento espiritual, protege contra las falsas doctrinas, conduce a una congregación hacia la madurez espiritual, una madurez en Cristo.
Una iglesia puede, mis hermanos, tener muchos programas, muchas actividades, predicadores todos los días, pero si las enseñanzas y la predicación no está centrada en el Evangelio, en la Escritura, serían vanas palabras y eso no va a traer un alimento a la vida de la iglesia. Por esta razón, mis hermanos, la predicación expositiva debe ser una marca visible de una iglesia. Cuando tú estés escuchando a un predicador, ponle ojo a qué es lo que está diciendo en la Biblia. Y algo que me enamoró de Comunidad Cristiana Redención, mis hermanos, hace ya unos años, fue algo que dijo el pastor que me pareció tan hermoso. Han sido dos palabras que guardo en mi corazón siempre. La primera de ellas, el pastor dijo: yo soy responsable delante de mi Señor de exponer esto de la manera más fiel, pero usted también es responsable si eso que yo estoy diciendo está en la Biblia. Entonces eso, una iglesia saludable debe ser una iglesia que es dada a indagar, a escudriñar. Creo que ya no comemos entero, sino todo lo que está expuesto es aquello que es de bien para nosotros. Así que, mis hermanos, una voz con fuerza que nos lea Nehemías 8:8. Mientras tú lo buscas, me levantas tu manita, atrás hay un micrófono, te voy a decir, este texto que vamos a leer nosotros en este momento tiene que ver con lo siguiente. El contexto es el siguiente: Israel ha sido llevada del exilio en Babilonia debido a su pecado, desobediencia. Después de unos años, 70 años, Dios permitió el regreso del pueblo a Jerusalén y a la construcción de un nuevo templo, reedificación de los muros. Sin embargo, la verdadera necesidad de este momento era la restauración espiritual. Con eso en mente, leamos por favor Nehemías 8:8 a una voz. Gracias. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Gracias, mi hermana. Miren, mis hermanos, después del regreso del exilio, entonces aquí en esta cita de Nehemías estamos viendo el pueblo de Israel se reunió en un momento especial en Jerusalén para escuchar la palabra de Dios. El sacerdote Esdras y los levitas leyeron las escrituras de manera clara, explicando con fidelidad las verdades que tenían en sus escritos y cómo la palabra se podía aplicar a nuestras vidas. Este pasaje muestra uno de los mejores ejemplos bíblicos de la predicación expositiva. Lo acabamos de leer, pues no se limitó a la lectura del texto simplemente, sino que incluyó una exposición fiel, produciendo entendimiento, obediencia al mensaje. Tres cosas importantes que vamos a ver ahí. Ellos, que estaban haciendo, leían la palabra. Otra de ellas, explicaban la palabra y aplicaban la palabra. Creo yo que con esa trilogía en mente, démonos cuenta cuando nuestros pastores están acá, ellos qué es lo que primero hacen: abren la escritura, nos exponen el texto bíblico y como un artesano con cuidado espiritual empiezan a trazar una idea, a explicarnos el texto, a llevarnos a una meditación del texto y después a una gran aplicación. Nuestros pastores también se han tomado el tiempo, después de que termina su sermón, a llevarnos a una meditación de lo que se acaba de hacer. Esas tres cosas visibles deben empezar a nosotros a dejarnos ver una predicación expositiva. Vamos a otra cita, por favor. Lee en sus Biblias, 2 Timoteo 4:2, por favor. Y alguien también que quiera con su vocecita ayudarnos a leer, gracias. Gracias, Fiverr. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A Timoteo. ¿Qué pasa acá? Pablo no le dice a Timoteo que predique opiniones, que predique experiencias o tendencias culturales. Le ordena predicar ¿qué? La palabra, con fidelidad, con autoridad, porque creemos que en la palabra nosotros encontramos lo que nuestra alma necesita. Acá no necesitamos un mensaje que me dé una palmadita en el hombro y que venga, tú eres buen muchacho. No.
Lo que necesitamos el día de hoy es ir a la Escritura y saber que yo necesito al Señor, que soy dependiente de Él. Que si estamos el día de hoy respirando y llegamos a nuestra iglesia por nuestros medios, es gracias a la soberanía y bondad de nuestro buen Dios. Eso es lo que encontramos acá. Que si el día de mañana tengo una aflicción o una necesidad, antes de ir al cajero, antes de ir allá afanamente, sabemos cuál es la fuente de vida donde tenemos que ir primero, a nuestro corazón con la Escritura. ¿Qué hace la predicación expositiva, mis hermanos? Alimenta espiritualmente a la iglesia, la protege contra el error, exalta a Cristo, nos deja ver a Cristo en la predicación. Y unas pequeñas aplicaciones en esta mañana. Debemos valorar la predicación de la Biblia, debemos prepararnos para escucharla con atención, debemos examinar nuestras vidas a la luz de ella. No sé cuántos de nosotros, y si no lo hacemos, los invito a que lo hagamos en nuestro diario vivir, empecemos a involucrar la oración en nuestra vida y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé concentración, que nos dé el alimento y el entendimiento para la palabra. A veces eso no lo hacemos. Y estas son cosas fundamentales en nuestra vida cristiana y en nuestro diario vivir. Necesitamos entendimiento. Así que les invito y les dejo esa inquietud en sus corazones, que dentro de la oración que tú tengas diariamente le pidas al Espíritu Santo esa guía, ese discernimiento para entender cada día más la Escritura. Una pequeña dinámica, yo creo que todos se pueden hablar, así que tengo 3 preguntitas para nuestra iglesia y escuchen. Primero de ellas, ¿qué pasaría cuando la iglesia no enseña la verdad? ¿Qué pasaría cuando la iglesia no enseña la verdad? Mi hermano, ¿me puedes ayudar con esa pregunta, por favor? ¿Qué pasa cuando una iglesia no enseña la verdad? Sí, los voy a coger así, qué pena, porque el tiempo es corto, entonces nos toca ser directos. Buenos días. Pienso Perdón, que antes que sigas, mis hermanos, sean breves y el directo al grano. Gracias. la pregunta es ¿qué pasaría si nos enseña la verdad? Sí, señor. Pienso que habría pues una inducción al error de las personas que asisten a este lugar porque no están siendo enseñadas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y pienso que es el gran problema de muchos lugares que lo están haciendo de esta forma y que no examinan lo que en realidad dice la Escritura. Y pienso que por eso también falta con mucho fundamento en muchos lugares, porque no están basados en lo que en realidad dice la palabra. Listo, muchas gracias. Hermana Ceci, ¿me quieres ayudar con esta, por favor? Mira, ¿qué sucedería si la iglesia dejara de predicar la Biblia y comenzara a enseñar únicamente opiniones humanas? Buenos días, mis hermanos. Pues de verdad que sería pues algo muy terrible, ¿sí? Y eso pues no solamente lo tenemos que esperar, sino que ya se está viviendo. Muchas iglesias predican emocionalmente, mueven las emociones de sus asistentes y la gente pues piensa en todo momento que es palabra del Señor, porque está la gran falla de que no vamos a la Escritura. Entonces, de verdad que es un error pues muy terrible que ya se está viviendo, desafortunadamente. Sí, mi hermana, muchísimas gracias. Una tercera. Joanita, ¿quieres ayudarme con ella? Escucha. ¿Qué consecuencias tendría para los creyentes una iglesia que no aplica correctamente la Escritura? ¿Qué consecuencias tendría para los creyentes una iglesia que no aplica correctamente la Escritura? Pues yo creo que viviríamos como una vida como desordenada, como poniendo la palabra y lo que medio nos enseñan al acomodo de nosotros. No entenderíamos plenamente nuestro pecado, no veríamos el sacrificio de Jesús completamente, sino que como que tendríamos como ideas sueltas, y esas ideas sueltas nos llevan a acomodarlas a nuestra voluntad, a que si yo hago algo mal, yo acomodo, no, sí se puede, porque pues como no estoy viendo el panorama general de la Biblia, sino solo pedazos, entonces no tengo una vida espiritualmente sana. Listo, mi hermana, muchas gracias. ¿Ustedes creen que un título de una predicación podría ser 3 puntos para ser felices? Sería un tema que puede tener
hoy en día un gran fundamento? Hermano Alex me dice, sí, claro, pues ahí está la virtud del predicador y lo que nos esté diciendo nos enseñe hacia esas verdades. Pero todo tiene que pasar en el filo de la escritura y pasar por Cristo. Mis hermanos, segundo, otra marca que hace una iglesia sana, una de ellas es la buena administración de las ordenanzas. Así que vamos con ella. Y creemos fielmente que únicamente hay dos. Una de ellas es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Hablemos del bautizo, mis hermanos. Estas dos no son tradiciones humanas ni rituales vacíos, sino mandatos dados por nuestro Señor. Y ya les voy a hilar el tema. Mateo 28:19 forma parte de la gran comisión pronunciada por el Señor Jesucristo. Si quieren, leámoslo primero. Vamos a Mateo 28:19. ¿Algún hermano que quiera leerlo? Nuestro amigo invitado, por favor, nuestro hermano. ¿Nos colaboras con Mateo 28:19, por favor? Buenos días. Dicen, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nos quedó claro o no lo quieren leer de nuevo? Muchas gracias. Sí, Señor. Ir y hacer discípulos. Y que hay hay un verbo y una acción. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de nuestro Señor. Entonces vamos a mirar eso. Aquí en esta cita forma parte de la gran comisión pronunciada por el Señor Jesucristo después de su resurrección y antes de su ascenso al cielo. Después de haber vencido el pecado, la muerte y a Satanás mediante su obra redentora, Cristo declara que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. Y en virtud de esta autoridad soberana, encomienda a la iglesia a una misión universal: hacer discípulos en todas las naciones y a ellos bautizarlos. El mandato principal es hacer discípulos, yendo, bautizándolos y enseñando. Esto se aplica a cómo se lleva a cabo esa misión. Por tanto, mis hermanos, el bautismo hace parte de un llamamiento que el Señor hace a la iglesia, de un llamamiento al creyente. Así que esto no es un ritual y no es algo que se va a tomar a la ligera. Es algo que el Señor nos ha encomendado, a extender su palabra, y aquellos que vayan a estar dispuestos, bautizarlos. Por tanto, id. Así que el bautizo no es una ordenanza, instituida por nuestro Señor Jesús. ¿Qué representa el bautizo en nuestra vida? Una de ellas es la unión con Cristo. Es la declaración pública, visible ante una iglesia y ante la misma vida del creyente, que su vida ya es una vida renovada, que está muriendo a una vida y está naciendo a una comunión con nuestro Señor. Otra de ellas que hace el bautismo, que refleja una conversión genuina. El creyente pasa a formar parte de la comunión visible del pueblo de Dios y de una iglesia. Por eso el que va a ser miembro de una iglesia, hay un paso anterior a él, que es hacer visible primero su comunión con Cristo, y en ese hermoso acto que es el bautismo. Cosas que el bautismo no hace, para que la tengamos en mente. El bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados y no regenera al pecador. La salvación, mis hermanos, es mediante la fe de Cristo, así que el bautismo es una señal externa de una realidad espiritual. Vamos a hacer una dinámica muy similar. Segundito, me le prestan el micrófono. Atención a esta pregunta. Después voy a ir con Willy y después voy a ir con mi hermano Johan. Primera, analiza esta. ¿Por qué creen que Jesús ordenó el bautismo inmediatamente después de hacer discípulos? Una de las razones es porque ya les habían predicado, ya les había hablado, y era la manera como los discípulos o las personas se ponían la camiseta. O sea, decían, yo ya soy creyente, yo ya fui regenerado, ya fui transformado, ya fui cambiado, y entonces ahora me quiero hacer un miembro de la misma iglesia. Entonces
el bautismo era como ponerse la camiseta y decir, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy una persona renovada y transformada. Muchas gracias. Voy a complementar un poquito, porque el bautismo es la respuesta inmediata, mis hermanos, de obediencia de un discípulo que ha creído en Cristo. Jesús la ordena como parte del proceso que hace discípulos, no como algo opcional, sino como una señal pública de identificarse con Él. Segunda, dice, el bautismo nos salva, pero ¿por qué es tan importante entonces bautizarnos? Buen día, porque es una forma de manifestar nuestra creencia, nuestra fe. O sea, es una evidencia visual, Sí, una señor. evidencia visual de mi fe hacia los demás. Muy bien, gracias. Voy a complementar. Es importante obedecer porque es un mandato directo de Cristo. Aunque no salva, como nos dice nuestro hermano, el bautismo es un acto de obediencia que demuestra amor y sumisión al Señor. Gracias, Willy. Y un último, un tercero, ¿quién quiere ayudarme? Ah, sí, mi hermano Johan, gracias. ¿Qué crees, o escucha bien esta, qué crees que pierde la iglesia cuando el bautismo se convierte solo en una tradición y no en una declaración de fe? Escúchala. ¿Qué crees que pierde la iglesia cuando el bautismo se convierte solo en una tradición y no en una declaración de fe? Y mi hermano, mejor la más difícil. No. Uno que quiera ayudarle al hermano, por favor. Él Pues puede, yo creo ¿cierto? que mi hermano se puede perder, o sea, que todo se vuelva como una tradición, ¿no? Como pasa en el catolicismo, iglesias así, ¿no? Es. Que todo es por obra, sí. Mis hermanos, para redondear esa pregunta, la iglesia pierde su testimonio bíblico y reduce el bautismo a un simple ritual y no realmente a esa declaración y ese nacimiento de este creyente. Esto debilita la comprensión del evangelio y de la identidad cristiana. Una más. ¿Quién sí quiere levantar su manito? Nuestro amigo invitado, nuestro hermano. ¿Qué significa para ti ser parte visible de la iglesia a través del bautismo? Yo creo que a través del bautismo, conociendo que no tiene un efecto salvífico, yo creo que el bautismo es una marca socialmente visible de que hay una evidencia de nuestra fe, que hay una evidencia de que el Señor Jesucristo ha pagado por mí. Pero también, bueno, no sabría de pronto cómo complementarla. No importa. Muchas gracias. Mira, significa pertenecer públicamente, como tú lo acabas de decir, a un pueblo de Dios. El creyente declara que ahora forma parte de la iglesia visible y se compromete con la comunidad de fe. Sigamos, mis hermanos. Otra marca de la sana doctrina de estas aplicaciones a la eclesiología y de la administración de las buenas ordenanzas es la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por Cristo en la noche en que fue entregado durante la celebración de la Pascua con sus discípulos. Este es un momento, mis hermanos, en donde Jesús toma el pan, toma el vino y hace un gesto donde Él representa ese sacrificio. Vamos allí. Alex, ayúdame a leer, por favor, Mateo 26, del 26 al 29. Me le prestan el micrófono al hermano, por favor. Mateo 26, del 26 al 29. Dice la escritura, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.
Muchas gracias. Así que mis hermanos, a partir de ese momento, la iglesia debía continuamente estar haciendo esta práctica como un acto constante de memoria, de adoración y de proclamación del Evangelio. En 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo explica que la cena fue instituida por Cristo para que la iglesia recuerde constantemente su sacrificio. Así que cuando nuestro pastor Humberto está acá, él se dedica mucho y es algo súper importante contemplar, que lleva al creyente hasta tal punto que a darle una convicción clara en su corazón de tomar la cena, de escudriñar, de no hacer algo a la ligera, sino realmente recordar ese sacrificio, que nosotros veamos en ese acto de la cena todo un plan redentivo que hay ahí. Es algo muy bonito y también cuida la iglesia porque ahora no sé si él o el pastor Edgar están tomando como el hábito de decir, bueno, quien va a tomar la cena, por favor te pones en pie, ¿sí? Aquellos que ya han sido bautizados ya empiezan a tener esas marcas visibles, empiezan a tener la posibilidad de disfrutar de estas bendiciones que hay. Mis hermanos, ¿qué representa la cena? Una de ellas es la memoria de la obra de Cristo. La cena del Señor es un recordatorio visible del sacrificio de Jesucristo. El pan representa su cuerpo entregado en la cruz y la copa representa su sangre derramada. Cada vez que la iglesia participa, recuerda que la salvación fue obtenida a través del sacrificio perfecto de Cristo. Otro de ellos, mis hermanos, ¿qué representa la cena? Comunión con Cristo. La cena del Señor no es solo un recuerdo intelectual, sino una expresión espiritual, una experiencia también desde nuestro corazón que nos hace comunión con Cristo. La iglesia participa de los beneficios de su obra redentora a través de este alimento espiritual. Otro, la iglesia, mi Señor, la iglesia nos hace unidad cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, nos hace partícipes de un cuerpo. Y también tiene algo hermoso, que es esa esperanza futura, como lo acabamos de leer en el texto. Aplicaciones para esta parte. La cena, mis hermanos, es un gesto que representa ese gran sacrificio y ese amor que Cristo ha tenido con nosotros. Así que no lo tomemos a la ligera. Cuando nos llevan los pastores a la meditación, escudriñemos nuestro corazón, cómo estamos caminando nosotros, qué estamos llevando atrás de nosotros. Nos invita a participar con dignidad de ese sacrificio y nos evita convertirlo en un simple ritualismo. Hagamos la dinámica que está interesante en esta mañana. Lili, me vas a ayudar. Mira esta. ¿Por qué es importante examinarnos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor? Bueno, a mí me hace ver que es una dependencia total del Señor. El ver que soy incapaz, reconozco mi condición y que necesito de Él. O sea, él es el que hizo toda la obra para podernos sentar a su mesa y poder participar de la obra. Entonces no cómo me porté la semana, porque definitivamente no seríamos dignos, si no fuera por Él no somos dignos de participar de la cena, sino de arrepentirnos por nuestra condición, reconocer que Él es nuestro Salvador y que por Él es que podemos participar de la cena. Gracias, Lili. Esta es fácil, Camila, esta es fácil. Escúchala. ¿Qué debería cambiar en nuestra vida diaria después de participar de la cena del Señor? Pues yo creo que reflejar una vida pues más consciente del sacrificio de Cristo, ¿no? Y de la gracia de Dios. Bueno, gracias. Y una última, ¿quién quiere participar? Levanta su manita. O así está chévere, ¿cierto? Maleja, ayúdame. Dice, ¿de qué manera la cena del Señor nos ayuda a recordar la unidad que tenemos como un solo cuerpo? Buenos días, mis hermanos. Yo creo que, bueno, cuando uno mira ese momento tan importante y que el Señor reúne a los discípulos,
y les da esa cena. Muestra ahí como esa parte de no importa de dónde los escogí, de dónde los llamé, de dónde vinieron, todos son uno en Cristo. Y el Señor les refleja ese momento ahí, nos hace recordar a nosotros de que somos realmente uno en Él, de que no importa nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras diferencias, a la final somos uno en el Señor y Él nos da todo su amor. Muy bonito, muchas gracias. Y eso debería quedarnos en nuestros corazones. Y recordemos, cuando tengamos la próxima cena, hacer una gran meditación, ir a nuestro corazón, examinarnos y dejar que el Señor con sus verdades nos ayude. Que dentro de, gracias. Hay algunas iglesias que dentro de sus ordenanzas tienen también el matrimonio. Su merced considera que, digamos, la administración del matrimonio también puede ser una marca de una iglesia que adecuadamente lleve las ordenanzas de la Escritura, ¿o cómo lo vería su merced en ese caso? Sí. Gracias. Con gusto. Mis hermanos, una última marca para tratar el día de hoy, que tiene que ver con algo que a veces no nos gusta mucho, pero sí es importante entenderlo: la disciplina eclesiástica. Una iglesia sana, una marca visible de una iglesia, también se preocupa por ejercer una disciplina. Así que entremos en este tema. La disciplina eclesiástica es una de las doctrinas más olvidadas de la iglesia contemporánea, aunque está claramente enseñada en las Escrituras y fue practicada por la iglesia primitiva, está lejos el día de hoy. A veces no se está tomando con gran seriedad y no se hace un buen proceso. La disciplina, mis hermanos, tiene un cuidado con la misma iglesia, con el cuidado de esa persona. Es saber que ese creyente está luchando con su pecado y que necesita una corrección y a veces necesita ayuda. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el pueblo, y en esa trilogía que estamos viendo en Jueces, el pueblo llega a su máxima gloria y como un reloj viene y otra vez y hace lo mal y otra vez se levanta. El que está haciendo la disciplina de todo eso, ¿quién es? Pues nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Es el proceso, y escucha bien si quieres tomar apuntes, es el proceso bíblico mediante el cual la iglesia confronta amorosamente el pecado persistente en la vida de un creyente protestante o profesante. Su propósito no es castigar. La disciplina no es solo castigar, sino traer a ese creyente a restauración. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 17. Mi hermana, ¿me lo ayudas a leer, por favor? Mateo 18, del 15 al 17. Buenos días. Dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Muchas gracias. En esta cita el Señor Jesucristo establece un modelo claro y progresivo para ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Primero de ellos, confrontación privada. Ahí nos está diciendo que primero está la falta y de manera privada, prudente, íntima, amorosa, como lo queramos decir, lo llama. Si un hermano peca, se le confronta en privado con el propósito de ganar su corazón. No estaría mal ver la falta y exponerlo ante la audiencia. Eso nos tiene que llamar el día de hoy a ser muy prudentes. Si vemos una falta y necesitamos llamar a nuestro hermano a corrección, yo creería que podemos ir primero a una meditación, a orar por nuestro hermano e ir y tomarle en intimidad. Otro, según el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando en este pasaje, el segundo sería confrontación con testigos. Si no hay arrepentimiento, se involucra a 1 o 2 testigos para confirmar el asunto. Decir, ven, tenemos un asunto con nuestro hermano, te voy a utilizar para que me ayudes a mirar, a cuidar, a guiar y también escoger a alguien
con una madurez, porque esto no es para exponer al hermano, siempre acordémonos de algo. Esta disciplina quiere cuidar por encima de todo el corazón y restaurar a ese creyente, ayudarle, no es simplemente llegar allí a lastimarle. Otro tercer aspecto que vemos en el pasaje que acabamos de leer, presentación ante la iglesia. Si persiste en su pecado, el caso se presenta a la comunidad de creyentes. Hagamos memoria en algunos casos en donde hemos tenido la reunión de membresía, que por poco ya la tendremos, así que los espero ver a todos. Se nos expone ciertos temas, se ha tratado un tema y se expone la situación ante la iglesia. Cuarto aspecto que se nos deja ver en este pasaje, separación de la membresía. Si aún no hay arrepentimiento, la persona es tratada como alguien fuera de la comunión, con el fin de despertar en él un arrepentimiento. Vuelvo, no es castigarlo, no es generar que esa persona le duela que perdió su membresía y llevarlo y acompañarlo para el arrepentimiento. Digamos que ahí sería. ¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? Yo las voy a responder. La iglesia es el cuerpo de Cristo y protege la santidad de la iglesia. Así que si alguien es llamado a disciplina, la iglesia es el cuerpo y representa que hay un carácter allí en donde se debe ser cuidado. Otro, busca restaurar al pecador. El propósito de la disciplina es restaurar a este pecador. El propósito principal es la disciplina que se le va a ejercer, pero con el fin de que su corazón sea pastoreado, cuidado. Dios nos enseña que este pecador debe llevar su vida con convicciones claras y modelar un evangelio. Protege a otros creyentes. Si el pecado no se trata, puede ser lastimado otro creyente. Entonces, hacer la disciplina también el pastor o las personas involucradas van a sacar a esa personita a un lado para cuidar también el redil, para cuidar lo que se estaba tratando allí. La disciplina honra a Cristo. Les tengo una dinámica y entre todos la vamos a desarrollar en esta mañana. Entonces se las voy a leer. Esta es una ilustración, ustedes saben que me ha gustado mucho las ilustraciones porque nos ponen unos temas realmente bastante dicientes y nuestro corazón puede aclarar y llevar esto de una manera muy real. Escuchen acá. Esta es la ilustración. Es una iglesia, yo puse acá el nombre de una iglesia, ojalá ningún hermano haya venido a esa iglesia o conozca esa iglesia porque es una ilustración. Yo no me conozco el nombre de tu iglesia. En la iglesia Casa de Gracia, un joven miembro llamado Tomás, quien lleva tiempo congregándose y sirviendo en algunos ministerios, comienza a alejarse de la vida espiritual. Poco a poco deja de asistir a la iglesia, se vuelve indiferente a la palabra de Dios y su conducta pública empieza a reflejar decisiones contrarias al evangelio. Algunos hermanos de la congregación notan con preocupación que Tomás está viviendo en un pecado persistente y visible, el cual está afectando también su testimonio delante de la iglesia y de su familia. Paso 1. Confrontación privada. Son 4 partes que analizamos del texto, ¿cierto? Primera parte, confrontación privada. Un hermano maduro de la iglesia decide acercarse a Tomás en privado con amor y humildad. Le expresa su preocupación, le recuerda la palabra de Dios y le anima al arrepentimiento y a volverse al Señor. En este punto Tomás escucha, pero no hay un cambio real en su vida. ¿Qué sigue? Paso 2. Confrontación con testigos. Después de un tiempo, 2 líderes de la iglesia se reúnen con Tomás, le hablan nuevamente, oran con él y le exhortan a abandonar su pecado y reconciliarse con Dios y con la iglesia. Sin embargo, Tomás endurece su corazón y continúa en su estilo de vida. ¿Qué sigue? Paso 3. Presentación ante la iglesia. La situación es llevada a los pastores y luego comunicada a la iglesia. La congregación ora por Tomás, lo busca con amor y le exhorta a volver al camino del evangelio, al camino de nuestro Señor. La iglesia no actúa con juicio personal, sino con dolor y deseo de que su corazón sea restaurado. Paso 4. Ya sabemos cómo va Tomás en cada escena, ¿cierto? Paso 4. Separación de la membresía. Finalmente,
Al no ver arrepentimiento de la vida de Tomás, la iglesia reconoce públicamente que Tomás ya no está viviendo conforme a la fe que profesa y se le trata como alguien fuera de la comunión de la iglesia, con el propósito de que despierte en la vida de Tomás un arrepentimiento. Dinámica, y con esta vamos a terminar. 4 hermanos que me van a ayudar a responder esto. Primero quiero que seas tú, Alex. Escucha. ¿Qué nos enseña este caso sobre el amor verdadero dentro de la iglesia al confrontar el pecado? Pues creo que era como su merced los ponía, ¿no? La preocupación más, pero no la preocupación porque el hermano peque, porque a la larga que el pecado del hermano sea visible no quiere decir que los otros hermanos no estén pecando, sino la persistencia y el cuidado que se debe tener en especial sobre ese alma de ese hermano que está tomando esa conducta. Entonces creo que esa debe ser como la demostración del amor, ¿no? No que deje de pecar o que deje de hacer las cosas que a mí no me parece que deberían hacer, sino la preocupación es por su alma y por el resto del rebaño, como su merced exponía. Gracias. Fercho, ayúdame con esta. ¿La iglesia actuó injustamente con Tomás? No, es una iglesia madura porque se basa en lo que dice la Escritura para corrección. En últimas, se ve también la evidencia de la madurez en ver que es una persona que está pecando, como todos pecamos. Como dice pues mi hermano, su pecado ya está en evidencia, pero actúa conforme a lo que dice la Escritura. Gracias, Fercho. Mi hermana, ¿me quieres ayudar con esta? Sí, por favor. No, la hermana, perdóname, la hermana que es al frente tuyo. Bueno, como el micrófono se queda ahí, les tengo para ustedes tres preguntas, tranquilas, no sé. Ayúdame. Regina, gracias. ¿Por qué crees que Dios estableció un proceso progresivo, privado, con testigos en la iglesia, y no actúa con una confrontación directa y pública? Bueno, según lo que he aprendido sería la idea no es juzgarlo, atacarlo, sino más que cambiar una actitud es ir al corazón, o sea, mirar por qué está pecando y con amor buscar a que esa persona se arrepienta, mientras que si se hace directo, pues la persona se va a sentir atacada y probablemente yo voy a sacar ¿cómo se llama? O sea, yo tengo una viga en mi ojo y voy a juzgarlo, cuando tal vez el pecado de él es más. En ese caso, ¿qué pasaría con Tomás? Que Tomás quedaría echándole la culpa a la iglesia, confrontación con la hermana directa. Eso es de cuidado. Y muchas gracias, mi hermana. Sí. Otro. Ahí que se queda el micrófono, Fernanda. Gracias. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia hacia una persona que ha sido disciplinada según el propósito de restauración y no de castigo? ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia hacia una persona que ha sido disciplinada según el propósito de restauración y no de castigo? Yo pienso que el amor hacia esa persona, como cuando hacemos lo correcto, pues demostrarle a esa persona, pues de pronto uno ve que la gente hace lo que el Señor nos llama a hacer dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y asimismo manifestárselo, expresárselo, no solamente como de pronto su palmadita, sino que bien que lo estás haciendo, nos sentimos orgullosos de ti, sigue así, en lo que necesites tienes nuestro apoyo. Pienso que sería como expresárselo de forma verbal y pública, esa disciplina que esa persona está expresando. Gracias, Fernanda. Así es, mostrarnos interesados en restaurar ese corazón. Mis hermanos, conclusión de esta parte. El objetivo del castigo no es verlo como algo
de maltrato, sino la restauración del hermano, la protección de la iglesia y la honra a Cristo. La iglesia ora continuamente para que Tomás en esta ocasión vuelva a los caminos del Señor, recordando que la disciplina siempre tiene un fin redentor. O sea que si alguien está en disciplina, recordemos y oremos. En cualquier momento ese hermano, el Señor le va a llevar a una gran convicción, a un arrepentimiento, y lo tendremos otra vez entre nosotros. ¿Y cómo lo recibiremos? Con amor, con alegría, ¿verdad? Así que conclusión final, mis hermanos. Hoy vimos en esta mañana 3 marcas de una iglesia saludable. Estas marcas están situadas en el corazón de nuestro Señor Jesús, expuestos para una iglesia. Cristo es el contenido fiel de la predicación. La predicación siempre debe pasar para dejarnos ver al rostro de nuestro buen Dios. Cristo instituyó el bautismo y la cena, una ordenanza que Él nos ha colocado. Cristo es quien gobierna y disciplina a su iglesia. Así que por medio de la predicación conocemos a Cristo. Por medio de las ordenanzas conocemos a Cristo. Y por medio de la disciplina conocemos a Cristo. Señor Jesús, nosotros damos gracias en esta mañana. Gracias por estos temas que traes a nuestro corazón, y permítenos que estas marcas visibles sean puestas en nuestra vida. Gracias por el desgaste, las lágrimas, el sudor que en este púlpito los predicadores han hecho con nosotros. Gracias por la exposición fiel de la palabra. Gracias por los predicadores de esta iglesia que han estado estudiando y han estado capacitándose. No es algo fácil, no es algo que se tome a la ligera. Es el cuidado espiritual de la vida de los creyentes de una congregación. Gracias, mi buen Dios, porque en medio de esto recordamos fielmente, públicamente, que el bautismo no es un acto que salva, pero es una unión que hacemos visiblemente para abrazarnos contigo, mi buen Dios. También esa cena que el día de hoy estuvimos viendo nos recuerda ese sacrificio que tú hiciste con nosotros y por nosotros. Y recordamos esa frase que el pastor Humberto alguna vez la dijo tan hermosa. Y allí, en la cruz, en ese sacrificio, la ira de Dios se besó con el amor de Cristo y trajo en los corazones de los creyentes vida nueva. Y gracias a la disciplina, mi Señor Jesús, que tú pones en nosotros, por cuidado, que quieres que nosotros caminemos fielmente a ti, has puesto la disciplina para ayudarnos, para recordarnos que el camino seguro y fiel es a través de ti, y que si nosotros estamos caminando desordenadamente, tenemos un buen Dios, tenemos un pastor de los pastores que nos recuerda su fidelidad y su amor, siempre buscando que nuestro corazón sea restaurado. Permite que nuestra iglesia el día de hoy empiece a practicar esto visiblemente en nosotros, que nuestra iglesia esto nos haga ser más unidos los unos a los otros, más amorosos, más cuidadosos los unos de los otros, y más reverentes ante tu hermoso amor, Señor Jesús. A ti todo honor y toda gloria. Amén y amén.